Estamos de vuelta y tiene que arrancar Daniela Panicucci, pero le vamos a dar también la bienvenida a Erika Farías, que es la gobernadora en Última Esperanza, capital Natales. Erika, ¿nos escuchas? ¿Te podemos ver? ¿Cómo estás? Bienvenida, Erika Farías. ¿Cómo estás? Buenos días. Muchas gracias, Vladimiro. Gracias por esta invitación también y saludo a todos los que te están acompañando ahí en el estudio. Erika, a ver si te podemos escuchar aquí en los estudios. Yo te estoy escuchando por los fonos bien. ¿Tú me escuchas bien? ¿Perfecto? Sí, ¿todo te bien? escucho perfecto. ¿Todo bien? Perfecto, sí. Estamos hablando de política contingente, de la política nacional, la postergación de las elecciones, que en estos momentos se define en comisión mixta. Pero hay algo que nos preocupa de verdad, es que ustedes, Natales, a partir del día jueves, pasan a fase 2 y Porvenir pasa a fase 3. ¿Qué ocurrió en Puerto Natales? ¿Se veía venir? ¿Estuvieron ustedes alertados? Porque esto no tiene que ver con las visitas que recibieron el fin de semana, porque esto corresponde a lo que ocurrió la semana anterior, la resolución determinada por salud. Efectivamente, Vladimiro, acá hubo un alza durante los últimos 7 días del 3,3% de los casos en total en relación al periodo anterior a cuando estábamos en fase 2. Hubo un aumento de casos. Por ejemplo, nosotros tuvimos los últimos 7 días 31 casos nuevos. 31 casos nuevos y los 7 días anteriores 30 casos nuevos. ¿Ya? Y eso hizo que nosotros tuviéramos un aumento, una variación en 14 días de 3,4 casos respecto o en relación a los 14 días anteriores a estos 14 que te comento. Entonces, eso más el aumento de las camas críticas hizo que en el fondo nosotros retrocediéramos una fase. Los casos durante la última semana habían ido en aumento, aunque ocasionalmente teníamos poco en algunos días, pero sí es algo que realmente influye, porque tú sabes que hoy día el país está viendo momentos complejos. Las camas en otros lugares que acostumbraban a recibir magallánicos, nosotros hemos enviado más de 37 personas a distintos lugares de Chile, también están llegando a sus niveles críticos, entonces eso también influye. Y nosotros hoy día, o el gobierno central también, o el Ministerio de Salud, quieren evitar que la comuna de Natales sufra en el fondo un aumento de casos exponenciales que nos haga también retroceder a la fase 1. Entonces, creo que a pesar de que es una medida que obviamente no es buena para el sector gastronómico, para la economía, para la que se está reactivando, sí creemos que puede ser como algo transitorio, que espero que dure 2 semanas y de ahí volver a avanzar a fase 3. Pero lamentablemente cuando los números no dan, en materia de casos no dan nomás, ¿no? Erika. Y ahí como autoridades no está prácticamente todo centralizado. O sea, el que ve esto son un comité de expertos, el Ministerio de Salud, y ellos son las voces autorizadas para decidir qué comuna entra en cuarentena, cuál sale, cuál avanza de fase, etcétera. Mira, aquí estamos en una mesa de mujeres. Se han tomado hoy las mujeres en propiedad del programa y estamos con Andrea Pixevis, que es candidato a la Convención Constitucional, con Ingrid Melipillán, candidato a concejal a la ilustre Municipalidad de Punta Arenas, y Daniela Panicucci, también constituyente, candidata a la Constitución. Y estábamos hablando de el panorama nacional, estábamos hablando justamente de lo que se está aprobando ahora, con letra chica. ¿Quiénes tendrán acceso? Van a quedar millones de chilenos sin acceso a este bono de 500.000 pesos, y se da por hecho, y le voy a dar la palabra a la Daniela, porque la tenía antes que ingresara Erika Farías, la que estábamos esperando desde las 10:15 de la mañana. Yo le daba la palabra a la Daniela, porque estábamos hablando de este tema, la letra chica, los millones que van a quedar fuera de toda opción de contar con la ayuda del Estado de Chile en esta oportunidad. ¿Y qué se hace? ¿Se busca el tercer retiro de los fondos provisionales obligadamente como único camino?
Sí, primero desearle todo el éxito en esta gestión ahí a Erika, que no habíamos tenido la oportunidad, así que ya justo tuve el fin de semana natales, pero ya pronto ahí nos vamos a ir estuvimos juntas en el municipio de Punta Arenas, así que que mayor respeto, tremenda profesional, así que todo el éxito en este nuevo desafío ya como gobernadora Última Esperanza. Efectivamente, yo creo que concuerdo aquí de lo que han estado conversando en este panel. Lo primero es que primero tenemos que entender, tal como se señalaba, que vamos a seguir viviendo con una crisis sanitaria y no sabemos por cuánto tiempo. Que los procesos de elecciones, sobre todo el proceso de convención constitucional, se va a dar en un contexto de crisis sanitaria. Y eso también es una oportunidad a que reforcemos los esfuerzos. Porque aquí, ya insisto, el gran problema que tenemos también como Estado es que, tal como lo estaban señalando, no resuelve las problemáticas. Lo que hace es que las administra. Y ahí es donde tenemos el problema de fondo. Porque no tenemos que administrar. Y ahí ya avanzar hacia otros espacios, hacia otras construcciones, lo que uno espera. Nosotros hemos sido súper claras cuando le damos de cara al territorio. Aquí no se trata de ir a conversarnos sobre qué es lo que soñamos y qué es lo que queremos. Tal como tú lo has dicho, lo que hemos emplazado y lo que hemos defendido es que precisamente la corrupción, delito de Estado consagrado en nuestra Constitución, que eso no está hoy día. Desconcentrar el poder, eso es lo que necesitamos, dar equidad territorial, lo hemos señalado y lo hemos dicho, tributar para dar justicia por lo que aquí se extrae. Y esas son las medidas en las cuales esperamos defender en un proceso de convención constitucional. Porque claro, necesitamos abrir los espacios de participación, pero se va a hacer súper complejo con una crisis sanitaria y además con la crisis y la visión crítica que hay sobre cuáles son esos espacios y cuáles son las medidas. Porque lo van a ver en el Consejo Municipal. Los espacios están, se invitan a la ciudadanía, pero ¿cuál es el problema? Que carecen de sustancia. ¿Por qué? Porque finalmente nos juntamos, conversamos y son otros los que toman las decisiones. Y que es tal como lo estaba señalando también Erika. Esto famoso, el comité de expertos, el comité de asesor, que finalmente son los que toman las decisiones. Y eso es lo que nos tiene aburridos. Lo que queremos no es que sean los expertos que tomen las decisiones. Lo que queremos es como ciudadanía ir avanzando conjuntamente. Y eso es un tremendo desafío porque no es fácil. Ahí no bastan las características y los liderazgos personales, sino que tenemos que entregar precisamente un proyecto sólido y sostenible a la ciudadanía. Sí, yo te hago una precisión solamente porque estoy totalmente de acuerdo con lo que tú estás planteando. Andrea Pixevich. Sí, súper de acuerdo solamente. Pero yo te haría como un alcance porque sé que se entiende. Queremos que los expertos tomen las decisiones, eso es muy bueno porque son expertos, pero no pueden hacerlo sin la ciudadanía. Es la precisión, porque cómo nos complementamos. Ven que nos complementamos, hay que hacerlo, o sea, porque es súper importante tener al experto que sabe, pero que ponga los pies donde la gente le llega las decisiones que toma el experto. Pero la Erika tuvo un tema. Las determinaciones se tomaron en Santiago. Una vez más, como tantas veces, el centralismo. Y te tengo que preguntar, derechamente, ¿las autoridades en la región son figuras decorativas? ¿Se le escucha realmente o se han transformado definitivamente en un buzón? En primer lugar, claro, efectivamente, esta es una decisión, o sea, hoy día, en todos los países, el tratamiento, las normativas, las directrices que se están entregando en relación a la pandemia vienen exclusivamente y prácticamente en su totalidad, incluso en aquellos países que son federales o que son estados regionales, están centralizadas y están canalizadas por una autoridad que es la nacional, incluyendo el presidente de la República, incluyendo los ministros de salud de los respectivos estados. Hoy día no es tan fácil decir uno toma las decisiones en la región en esta materia. ¿Por qué? Porque justamente hay una red de salud que está al servicio de esto, hay una red integrada de salud, tanto en el mundo público-privado, que se mira como una sola red nacional, que nosotros, al menos, a los magallánicos, nos han recibido 37 personas fuera. El último fue el director del Servicio de Salud en Santiago. Y así nosotros también hemos recibido, pero en menor proporción. Nosotros también estamos al beneficio de todo el país. Somos un país unitario, no somos un estado regional, no somos una región independiente. Y bueno, y obviamente estas decisiones que son trascendentales, que son política pública, que son política casi que tienen que ver con el nivel internacional o casi como si fuera una relación internacional, porque obviamente es una pandemia, se ven desde el nivel central, no se pueden ver, sí que no pueden estar delegadas en las autoridades locales, porque son tan delicadas y tan complejas, y que si nosotros el día de mañana también necesitáramos ayuda, obviamente desde el nivel central llega. ¿A quién crees que llamamos nosotros cuando necesitamos evacuar a alguien? Por supuesto que a Santiago, y en Santiago hacen
todas las medidas y ponen todos los medios para poder aerovacuar y determinan la red donde irá después en la región, porque es una pandemia. No es una decisión independiente, no es donde construir un puente, o si hacer un gimnasio, un polideportivo o una cancha de fútbol. No, son decisiones trascendentales de salubridad pública, de interés nacional, que corresponden tratarlas de forma distinta, incluso a pesar de nuestras propias expectativas, o que a mí me gustaría que estuviéramos en fase 4, por ejemplo. Pero lamentablemente no se puede, porque si nosotros necesitamos ayuda como región, ¿dónde mandamos gente? Fuera de la región, y generalmente es en la región metropolitana. El micrófono está abierto, Erika, el micrófono está abierto para que participen todas nuestras contertulias. Cualquiera te puede preguntar. Por eso sí, por supuesto. Yeah. Bueno, y un gusto estar acá en este panel y que me hayan invitado con estas mujeres muy power de la región. Yo me quiero colar, aprovechar la invitación ahí que hizo Vladimiro, porque qué bueno aprovecharte a ti, que estás dentro de la gestión. Uno está por fuera como comentarista, en realidad, pues distinto de estar ahí recibiendo las instrucciones. ¿Usted es candidata constitucional? No, pero de la gestión, No, por supuesto que políticamente estamos ahí, pero donde las papas queman. No, la pregunta es, porque el análisis que tú haces me parece súper certero, pero en la toma de decisiones, si bien tiene que ser centralizado en términos de lo que es la pandemia, lo que uno echa de menos es que haya una atención a la realidad de cada región. O sea, no estamos diciendo que quizá el director regional o el servicio de salud local pueda tomar decisiones que vayan en contra de la política nacional, pero lo que sí vemos es que muchas veces se toman considerando factores que no son los que aplican al territorio local. Lo que tú dices es súper cierto, o sea, nosotros necesitamos verlo como país y a dónde evacuamos, dónde evacuamos, pero tampoco necesitamos que nos cuiden acá para que nosotros podamos estar disponibles para los que en Santiago estén mal. O sea, y entonces mi pregunta es, ¿tú ves que aquí ha estado bien gestionado a nivel central el tema pandemia, o hay espacios en los cuales podría haberse escuchado mejor a la autoridad sanitaria local? Porque aparte, como ciudadana y como candidata a la convención, como bien dice Vladimiro, uno oye mucho reclamo de las autoridades de salud locales y nacionales respecto a cómo se ha gestionado el mismo tema pandemia a nivel gobierno. Entonces, ¿hay espacio ahí como para escuchar a la región, a los territorios de manera más autónoma, o administrarlos centralistamente como lo han hecho hasta ahora? ¿A tu juicio va bien? No, siempre se escucha. Antes de cada informe de COVID a nivel central se reúne el Seremi de Salud, también la intendenta, también nosotros como gobernadores también se nos preguntan opiniones respecto a la comuna o a las provincias, pero si hay efectivamente un oído por parte de la autoridad, pero de repente cuando los números no te cuadran en relación a la positividad, a la ocupación de camas críticas, al nivel y el aumento de contagio, no dan nomás, pues ahí no vale mucho el que te escuchen o no, pero obviamente en otras materias sí escuchan, y el Seremi de Salud tiene reuniones todas las semanas antes del informe, presentan las comunas, por ejemplo, que salen de cuarentena, que avanzan de fase, presenta el Estado, a él le piden un informe, y eso está esa comunicación con el nivel local. Obviamente hay medidas que de repente nos gustaría que se aplicaran de forma distinta. Y ahí yo creo que en el último tiempo se ha tratado de ver esto como más que nada como un todo, en el fondo, que en otros lados está tan crítico que también el día de mañana, si nosotros estamos críticos, probablemente hagamos un colapso del sistema. Entonces yo creo que eso se está tratando de evitar hasta que no alcancemos la inmunidad de rebaño, que está presupuestada para el 30 de junio de este año. Entonces creo que hasta que no lleguemos a los 15 millones de vacunados chilenos, el gobierno va a seguir teniendo o tomando resguardo con ciertas medidas. Gobernadora, obviamente pueden no estar conforme con el tratamiento de la pandemia, pero Erika, claro, ¿qué parte es el turismo del PIB en Última Esperanza? ¿Qué parte del turismo? Sí, ¿qué porcentaje del PIB en Última Esperanza es el turismo? Es mucho más de casi un 30, un 40%. Casi, así es. Sí, yo había escuchado sobre el 30%. ¿Cómo se recupera? Porque se pone siempre en juego esto, ¿no? La reactivación económica y la vida. ¿Cómo se recupera una ciudad que vive fundamentalmente con ese tanque, balón de oxígeno que es el turismo? Porque ¿quiénes han estado locales? Yo no lo he estado. Dicen que hay cualquier cantidad de centros comerciales, locales comerciales, negocios, restaurantes quebrados, cerrados. Sí.
¿Cómo se ha sido reactiva? difícil, Vladimiro. Te digo por qué, porque todas las ayudas económicas que puede entregar un Estado, y nosotros como gobierno estamos entregando más de 50 beneficios sociales en distintas índoles, para distintos, tanto para el arriendo, para reactivación económica, directo al bolsillo, indirecto, etcétera, a las familias, a las que tienen hijos, a las que no. Bueno, hay una serie de medidas económicas que son relevantes, son importantes. Chile, dentro de los países con ingresos medios, ha sido uno de los que más ha gastado, el primero, diría yo. Y está dentro de los 10 países que más ha invertido en gasto social en relación a la pandemia. Pero ¿qué pasa? Ninguna ayuda es suficiente, sobre todo para el nivel de inversiones que también habían en la provincia, porque recuerda que nuestro turismo también estaba dirigido en gran parte al turista extranjero, al turista proveniente de la Unión Europea, de otros países que probablemente gastaba muchísimo más que un turista chileno. Y bueno, y si tú me dices cómo recuperaremos esa inversión, va a ser complejo. Y se va a demorar un par de años, diría, en recuperarse. ¿Por qué? Porque para recuperar ese nivel de inversión y para recuperar el turismo a los niveles que lo teníamos pre-pandemia, necesitamos primero que exista una libre circulación entre los ciudadanos de los distintos países. Y eso hoy día no tenemos certeza de cuándo pueda ocurrir. No tanto por nosotros hasta el momento tendríamos que alcanzar la inmunidad de rebaño el 30 de junio de este año, el 15 millones chilenos, 80% de la población. Pero no sabemos los países cómo irán avanzando y después cómo se va a hacer en el fondo para la circulación entre las distintas fronteras. Y si tú me preguntáis cómo llegamos a los niveles que teníamos antes, yo diría con las fronteras abiertas, como teníamos el mundo globalizado antes de la pandemia. Y eso va a ser complejo, va a ser difícil, y va a haber que buscar otros mecanismos de apoyo que te digo, se están analizando también. Pero hoy día estamos priorizando de acuerdo a los recursos disponibles, y así se va a ir avanzando día a día. Y yo sé que de repente pedir que tengan paciencia, pueden decir, oye, ¿qué se cree si llevamos un año así? Bueno, estamos todos un año así, todos un año encerrados, todos un año con la incertidumbre, porque nadie sabe o nadie sabía cómo enfrentarse a una pandemia. Y esto ha sido una medida de ir a avanzar día a día, de evaluar semana a semana, cada 3 días, cada 2 días, y ha sido difícil, ha sido complejo, porque nos ha limitado la libertad personal. Erika, aquí en la mesa, creo que se demora muchos años. Erika, sí. en la mesa te queremos consultar. En la mesa y pregúnteme nomás, interrúmpeme. Sí, en la mesa te queremos consultar, porque así como el gobierno, y nadie desconoce que ha hecho un esfuerzo para inyectar recursos que no llegan a la vena, que tienen letra chica. Ahora solamente hablaba yo de lo que acaba de decir el Banco Mundial. 2.300.000 nuevos pobres en Chile, que no van a estar en el registro social de hogares. ¿Quién los ayuda? Y es el único país donde los trabajadores han recurrido a sus propios recursos, que son los fondos previsionales, para ayudarse a sí mismos. Y ahora va un tercer proyecto. Entonces, yo creo que cuando te hablo yo de la reactivación de Puerto Natales y cómo tiene que estar la gente guardando todos los protocolos, esa gente y esos pequeños emprendedores que han ido a la quiebra no han recibido la ayuda del Estado. Y si ha sido a través de la banca, donde ya están pagando cuotas y están pagando intereses. Sí, yo comparto lo que dices respecto a la cifra de estos 2.300.000 que están en una situación de pobreza. La pregunta es cuántos viven en una situación de angustia día a día, en una situación de angustia que no saben si van a continuar con los labores, que no saben qué es lo que va a ocurrir respecto del día a día, de la vida. Yo te puedo asegurar que en esa no alcanza un 5% de nuestro país es el que no tiene esa preocupación. No solamente esto de extrema pobreza que ha llegado producto de esta crisis sanitaria, sino esta sensación de angustia, producto de la privatización del Chile. Si ese es el gran problema que tenemos. Y en esa privatización del Chile, por eso hago ciertos puntos. O sea, en esto el gobierno, mientras habían listas de esperas en las cuales en salud la gente se moría, el ministro en su momento mandó a la gente a hacer diálogos sociales a los centros de salud. Cuando además después dicen no sabíamos el nivel de pobreza que había. Por eso es que cuando uno habla precisamente del gobierno y de tener la territorialidad o de este tema del centralismo, es precisamente, bueno, ¿cuáles son las realidades? La realidad de Magallanes no es única, no es solamente la descentralización, sino que precisamente tiene que ver con estas múltiples realidades que se han visto afectadas por un sistema que está profundamente privatizado. Y frente a eso tenemos un gobierno, yo entiendo y valoro todo,
pero claramente esta crisis y todo lo que viene no se va a solucionar con bonos. Pueden entregar, pero a los 2.300.000 bonos por 500.000 pesos, por se dice, pero no se va a solucionar el problema de fondo, que es precisamente hoy día cómo vamos a enfrentar los mecanismos para cambiar de alguna manera este modelo económico, y que en Natales, tal como se ha dicho, el tema del turismo, bueno, ¿dónde están las iniciativas que tienen los gobiernos locales, los gobiernos regionales, precisamente avanzar en la cooperación, en lo colaborativo? Porque los bonos, yo creo que eso el gobierno ya lo tiene claro, no le va a dar para llegar. Y no le va a dar hoy día y mañana menos. Entonces, ahí está cuáles son las otras estrategias que se está esperando y que se está trabajando acá a nivel local para, insisto, una dirigente me dijo, el gran problema que tienen los funcionarios es que cuando se juntan con otros le van a preguntar cómo hay que hacer las cosas. Lo que uno espera hoy día del gobierno no es que pregunte y que pida permiso para hacer las cosas, que nos diga precisamente cómo vamos a hacer las cosas y cómo vamos a pelear hoy día para efectivamente enfrentar esta crisis sanitaria. Le vamos a dar la palabra a Erika Faría para que responda y para que te despidamos, Erika, porque tenemos a la Seremi de Cultura para hablar también de la cultura en pandemia. Te esperábamos de las 10:15, pero yo sé cómo es tu agenda, una agenda llena de compromisos. Perdón por el retraso. No, te agradezco el hecho de participar, aunque sea un par de minutos con nosotros. Oye, no, yo encuentro toda la razón, si igual hay que... se está analizando, Daniela, tanto en el nivel central, a nivel local, también a nivel regional, se está analizando qué podemos hacer y qué otras medidas más podemos implementar. Y ese feedback se tiene permanente con las autoridades. Nosotros al menos constantemente nos comunicamos, bueno, yo como gobernadora provincial con las autoridades regionales y también a nivel central, por supuesto. Y cualquier cosa que va surgiendo, hemos tenido la instancia para hacerla valer, para decirla, y bueno, estamos trabajando. Yo sé que es muy difícil y lo que tú dices es que nosotros no vamos a poder reemplazar los ingresos que ellos dejaron de percibir muchas veces, y sobre todo acá, por ejemplo, en el sector turístico, que a veces los ingresos eran demasiado altos y probablemente ningún bono alcance con ese bolsillo, pero o a lo que ingresaba en ese bolsillo, pero en el fondo sí se están haciendo los esfuerzos, sí se están tomando las medidas, sí se está escuchando y se están planteando cosas. Esperemos que más adelante puedan hacerse eco también. Eso también va a depender de un poco de la disponibilidad presupuestaria, porque recuerda que nosotros tenemos una sola ley de presupuesto del sector público y eso tiene que alcanzar para todas las regiones de Chile. Erika, esperamos tenerte en otra oportunidad. ¿O te queda algo en el tintero, Ingrid? Sí, no sé. La vamos a dejar para otra oportunidad. Sí, no sé si me quieren decir algo más. No, es que estamos lamentablemente sobre la hora. Son tantas las inquietudes que tenemos y que queríamos compartir contigo. Un abrazo. Para hablar de la temática regional y nacional, evidentemente, porque eres una mujer de la política, reitero. Pero esperamos tenerte pronto. Muchas gracias, Erika, un gusto. Un abrazo en nombre de todas y todos. Y saludo, un abrazo grande a cada una de las panelistas y a la Daniela igual, que no la veía hace mucho tiempo. Chao, Erika. Chao. Erika Farías, la gobernadora de Última Esperanza en Tierra del Fuego. Antes de ir al alto, quedó una pregunta a lo mejor doméstica. Que se la hice yo a la Daniela, el cambio del horario, a tirar alto, porque después ya vamos aquí conversando con Caterina Ibacache, que es la Seremi de Cultura y que estará con nosotros en vivo y en directo. ¿Qué pasa con el cambio de hora? ¿Favorece, no favorece? La verdad es que yo creo que eso se va a ir viendo más adelante y que tiene que ver con las rutinas de vidas que tenemos. En general yo me acuerdo cuando partía el invierno, porque ¿qué es lo que se va a venir ahora? En junio, en julio, yo me acuerdo que en esa época me tenía que levantar a las 7 de la mañana para enviar los correos para las ayudas, para las canastas. Y claro, y en esa oscuridad todo nos deprime, y además que tenemos un tremendo problema de salud mental hoy día producto del encierro. Por tanto, a mí me parece que esta medida de que... Pero a las 7 de la mañana está oscuro igual. Va a estar oscuro igual, claro. Es que eso es lo que se dicen, que se gana una hora más durante la tarde, que ya no es lo mismo, ya no vas a estar hasta las 5, hasta las 6. Pero yo creo que el gran problema, a propósito de lo que tú señalabas, nosotros tenemos por nuestras características geográficas y nuestras condiciones climáticas particularidades que nos hacen ser únicos. Y en ese sentido, lo que más necesitamos son espacios que sean cerrados. Para mí, que tengo niños pequeños, es súper difícil sacarlo en un invierno a las 6 de la tarde, 7 de la tarde, a dar una vuelta por la costanera porque se le congelan hasta los mocos. Entonces, por eso necesitamos
que precisamente estos espacios tener para poder hacer vida social. Yo entiendo que había una polémica y aquí está también esto, el tema de los expertos, si es que funciona más 1 hora o 1 hora menos, pero en general lo que uno ha visto que es súper variable. A los adultos mayores les complica porque no alcanzan a ver la novela o porque se pierdan la noticia. Para algunos que no vemos mucha tele, es como que andas perdida todo el rato con la hora, que no saben que está y que no está, y que, bueno, ¿cuál es el beneficio de esto? Yo creo que eso es todavía, bueno, llevamos el tercer año, ¿o no? Sí, tercer año. Hasta el 22. Y ahí se supone que viene un proceso nuevo de estudio, análisis. Bueno, y en ese estudio y en ese análisis, bueno, pregúntenle a los magallánicos y magallánicas qué implicó, más allá de los expertos, que la idea es que pongan a disposición las perspectivas, pero que desde acá decidamos si efectivamente nos sentimos cómodos o no. Esto debe haber nacido de acá, en todo caso. Sí. Que mantengamos la hora, sí. A nadie se le ocurrió en Santiago decir no, nacido sí. Obviamente en una ciudad local. Entonces, solo quiere decir que yo duermo menos y trasnocho más. Los programas informativos, los programas políticos, 1 de la mañana hay que estar 1 de la mañana, y tengo que levantarme con horario regional, entonces a las 6 de la mañana. Entonces, la novena, bueno, aunque los viejos dormimos menos también. Ese es un hecho de la causa. Vamos a hacer un alto y estamos de retorno porque nuestra invitada es Caterina Ibacache, la Seremi de Cultura.